Y hoy entonces nosotros vamos concluyendo ya lo que es este relato, esta historia de Esther. Aquí nosotros entonces vemos el por qué los judíos celebran esta fiesta del Purim. Una fiesta que, como decíamos, no está en la ley de Moisés. Sin embargo, la celebran desde hace muchos siglos, todos los años. Y la razón es esta. El libro de Esther nos está contando el por qué los judíos celebran Purim. Purim es una fiesta muy interesante, donde los judíos, además de rendir culto a Dios, ellos también lo que hacen es, sobre todo, compartir las familias para comer. Y hacen banquetes, preparan cosas muy ricas, y como ya les había comentado, preparan, entre otras cosas, orejas de Amán, que son unas masitas dulces rellenas, ¿cierto? No piensen que son orejas literal, ¿no? Entonces, que son rellenas con algún tipo de frutos secos, miel. Yo todavía no las he probado, así que ya le pedí a la María Luisa Tapia del Centro de Estudios Judaicos, que el otro día Jano comentó sobre ella, para que me invite a un purín, porque quiero puro comer las cosas que comen los judíos, que parecen que son muy ricas. ¿Sí? El hummus les gusta, ¿no? El hummus. Todos los que ustedes vieron No se metan con soja, saben que un judío ama el hummus. Bien, que eso es nuestro acervo cultural, ¿no? De ahí viene toda la cultura proviene de Hollywood. Bien, hermanos, entonces aquí en Esther, como modo de conclusión, de alguna manera está cerrando, se está cerrando lo que ya había terminado. El terrible decreto ya había sido de alguna manera quitado, ¿sí? O tengo a alguien aquí. Le voy a pedir al papá de esta niña que la venga a buscar, por favor. Gracias. Muchas gracias. Que veo que los adultos lamentablemente se distraen mucho con los niños. Entonces, si no fuera por eso, yo no lo haría, pero ustedes tienen dificultades para concentrarse. Entonces, como que ya entendió clarito, ¿no? Nadie tuvo que ir a buscar. No tan claro, pero bien, entonces, con respecto a esto, nosotros ya vimos el final prácticamente. O sea, la amenaza contra los judíos ya fue eliminada. Ya se hizo otro decreto, un contradecreto del primer decreto que Amán había empujado o de alguna manera hecho que el rey firmara, que era este decreto de matanza de los judíos. Se hizo un contradecreto, esta vez bajo la influencia de Mardoqueo, y este contradecreto permitía a los judíos defenderse, pero ahora la situación además políticamente era mucho más compleja para los enemigos de los judíos. En todo ese reino, el inmenso imperio medo-persa, el inmenso imperio de Asuero, que siempre recuerdo esto, ¿no? Porque es importante que lo recuerden. Asuero tiene otro nombre, que es Jerjes, y que ustedes recordarán por la película 300. ¿Sí? Ese era Asuero, o sea, ¿sí? Miedito, ¿eh? Ese era Asuero. Y su imperio era sin duda alguna vasto, enorme, y su poder era muy grande. Si bien es muy interesante como el libro de Esther se ríe a su vez de la apariencia de poder que tenía Asuero, y en realidad era un hombre muy falto de carácter, ¿no? En muchos aspectos. Y en este sentido nosotros vemos que Mardoqueo influencia luego al rey Asuero para que emita otro decreto que permitía a los judíos defenderse. Y aquí es donde viene el tema que yo les decía. En este imperio tan grande, poderoso, que todos temen, el segundo después de Jerjes, el segundo después de Asuero, es justamente Mardoqueo ahora. Así que en cualquier provincia, ciudad o lugar donde los enemigos de los judíos quisieran levantarse contra los judíos, los gobernadores, sátrapas, que era el nombre que tenían en el imperio medo-persa, los gobernadores de cada región, los alcaldes de cada ciudad, etc., ellos iban lógicamente a querer quedar en buena con el segundo después del rey. Así que iban a defender a los judíos, no a los enemigos de los judíos. De alguna manera, esta situación en la que nosotros vemos que se cierra y se termina finalmente con el decreto de celebrar el Purim. Como nosotros sabemos, el calendario judío se guía por es otro calendario distinto al nuestro, así que en cada año de nuestro calendario cae en una fecha un poco distinta, es más o menos lo que ocurre también con nosotros con Pascua, que también obedece a un calendario más antiguo, ¿cierto? No al calendario que usamos hoy. Y por esa razón, digamos, el calendario, especialmente en el caso del calendario judío, cada año es una fecha un poco distinta, en la fecha del Purim. En esta fecha, entonces,
ellos celebran el hecho de que Dios los libró. Concluyendo el libro de Esther, vemos algunas cosas que es lo que nosotros quisiéramos hablar hoy, que es, vamos a hablar sobre el mundo al revés. ¿Y por qué? Porque el versículo 1, si ustedes miran bien el versículo 1, nos habla de que todas las situaciones se volvieron al revés. Fíjense el versículo 1 del capítulo 9. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día. Miren qué interesante, ese fue el día, la fecha, que el decreto de Asuero, el primer decreto, decía que los enemigos de los judíos podían matarlos y quitarles todos sus bienes. Pues bien, ¿qué ocurrió finalmente? Que ese día, en vez de ser el día que los enemigos de los judíos los dominaron, ocurrió lo contrario. Pero ahora se habían invertido los papeles, dice el versículo 1. Y los judíos dominaban a quienes los odiaban. Este texto, como otros textos de la Biblia, nos causa un poquito de incomodidad. Y nos causa incomodidad porque nosotros vivimos probablemente una época donde es un poco complejo para nosotros el entender que efectivamente la justicia muchas veces se ejerce y ha de ejercerse de maneras demasiado brutales por algunos momentos. Nosotros tenemos la tendencia a olvidar este importante detalle. Y hay varios motivos para eso. Nuestra cultura actual tiende a pensar que el mundo es un mundo muy lindo. Y todos nosotros hemos usado esa expresión, ¿no? El mundo al revés. ¿La han usado ustedes o la han escuchado, la han visto a veces? Durante un tiempo estuvo como incluso medio de moda un hashtag, ¿cierto? Mundo al revés y decir como cosas malas que pasan en el mundo. Es decir, hoy, ¿cómo es posible que en nuestro país ocurra tal cosa? ¿Cierto? Hablando de algo malo, ¿sí? Y entonces el mundo al revés, dice la gente. La gente dice que el mundo al revés cuando ve algo malo. Yo quisiera proponerles que es más bien al revés. El mundo al revés es en realidad cuando por fin se ejerce justicia y cuando por fin hay alegría para el oprimido y justicia contra el opresor. Porque seamos honestos, lo normal del mundo y de la historia es que los opresores dominen, es que el justo sea oprimido y que muchas veces los oprimidos no tengan oportunidad de salir de su condición de opresión. ¿Sí? Esa es la realidad. La Biblia no nos niega esa realidad. A mí me da mucho la atención como la gente piensa que el cristianismo es una especie de visión del mundo de Bill y Pap. Amémonos hermanos, todo lindo, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Entonces nosotros pensamos que eso es y que el mundo es un mundo de gente que se ama y de gente que se quiere. La verdad es que el cristianismo bíblico no es eso lo que te dice. El cristianismo bíblico te presenta una visión muy realista e incluso escandalosamente realista acerca de qué es este mundo. Este es un mundo donde efectivamente hay mucha injusticia, donde hay sufrimiento y donde la regla es efectivamente un contexto de complejidades, sufrimiento, dificultades. La regla no es una vida cómoda de prosperidad y de éxitos. Esa no es la regla. La regla es una vida de dificultades, de sufrimiento y muchas veces de soledad, de dolor. La regla es que el mundo muchas veces es un lugar desolador, donde efectivamente es muy complejo mantener la esperanza. Y esa es la realidad por causa de una realidad innegable, que la Biblia es muy clara en decirlo: el pecado. Cuando el pecado entró a la humanidad en un momento histórico, Adán y Eva desobedecen la orden y el mandato de Dios, el pecado como un cáncer, como un virus, como una enfermedad maligna contaminó toda la creación y contaminó nuestra relación unos con otros y contaminó las relaciones sociales y contaminó las estructuras sociales y contaminó las estructuras políticas y económicas. Y nosotros no podemos esperar del mundo de hoy nada menos que injusticia, o nada más, perdón, que injusticia y sufrimiento como regla.
Eso hace que la paz, el gozo, la esperanza, que muchas veces hay en tu corazón y en tu vida porque has creído en Cristo, tú tienes que entender eso, sean un privilegio que Dios te ha otorgado por su gracia. Muchas veces nosotros estamos aquí como creyentes y tenemos la bendición tal vez de llevar mucho tiempo como creyentes. Algunos de nosotros tenemos la bendición de conocer el Evangelio de niños, ¿cierto? Y el Evangelio nos ha enseñado cosas, la palabra del Señor nos ha enseñado cosas. Y se nos olvida que en un mundo caído, la regla no es gozo, esperanza y paz. La regla es sufrimiento, soledad y falta de esperanza, desesperación. Pero como hemos conocido a Cristo, hemos conocido su palabra, hemos conocido el Evangelio, a veces nos pasa como que se nos olvida que esa no es la regla para la gran mayoría de los que están a nuestro alrededor y que no han podido o que no han conocido a Cristo. Y cuando viene un sufrimiento, una dificultad o un revés en nuestra vida como cristianos, a veces incluso cometemos la patudez de enojarnos con Dios, ¿no? El mismo Dios que nos ha dado el privilegio de vivir muchas veces en una especie de estado espiritualmente de excepción. ¿Sí? Y porque de repente Él nos permite degustar algo de la realidad del mundo caído, nos enojamos con Dios. Pero esa es la realidad del mundo caído. Que no le pasan cosas buenas a la gente buena. Y que el que prospera no es el más justo, ni el más correcto, ni el más trabajador, ni el más honesto, ni el más capaz. Esa es la realidad del mundo caído. La realidad del mundo caído es que al lado de los asueros gobiernan los amanos. Y en este contexto nosotros debemos comprender que, sin embargo, y ahí es donde viene lo maravilloso, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Lo que decía Mildred, muy importante lo que ella nos recordaba hoy. No se trata de que Dios nos va a dar una vida sin sufrimiento porque estoy con Dios no sufro. Se trata de que porque estoy con Dios, en el sufrimiento ya no estoy solo. Él está conmigo, su presencia me acompaña y Él fortalece mi corazón en medio del dolor y del sufrimiento. Pero no es que no va a haber dolor y sufrimiento. Y esto es lo que vive el pueblo judío. Vuelvo a decir lo que hemos repetido varias veces en este mensaje. Conocemos la historia de Esther, de la perspectiva de Esther y Mardoqueo, que están en el palacio, que están manejándose ahí políticamente para encontrar la solución al tema. Pero piensen en el judío común y corriente que vivía en cualquier ciudad, ¿cierto? Que vivía en el peor es nada del Imperio Medo-Persa. ¿Sí? Ciudad que existe, todo esto, ¿no? Existe en la localidad y en la séptima región. Entonces, piensen en ese judío común y corriente que estaba ahí, ¿cierto? En Chimbarongo, Medo-Persa. Y él simplemente ve que está el decreto y le dice, ¿sabes qué? De aquí a 10 meses, todos los que te odian porque eres judío van a poder en ese día levantarse, matarte a ti, matar a tus hijos, matar a tu esposa, matar a tu familia y quedarse con todo lo tuyo. Y el rey decretó eso. Los gobernantes no van a hacer nada al respecto. Ese día los gobernantes se van a cruzar de brazos y ver cómo asesinan a todos los judíos. Eso fue. Como decíamos, muchos en el imperio deben haber solidarizado con sus amigos judíos, con sus vecinos, haberse dolido por esta situación, empezar a decirle, yo te escondo en mi casa, mira, arráncate, tengo una familia en otro lado. ¿Cuántos de ellos realmente, teniendo cariño, aprecio, o simplemente por un tema de respeto al prójimo, buscaron la manera de ayudarles? Pero hubo aquel grupo, tal vez no fueron muchos, pero hubo aquel grupo que empezó a afilar los cuchillos cuando salió el decreto. ¿Cierto? Empezaron ahí con el afilador, ¿sí? A afilar los cuchillos, a afilar el hacha, a prepararse para ese día, a burlarse de ellos, a decirles, ya viene el día. Yo voy a disfrutar cuando te mate a ti,
cuando mate a tu familia. Toda la gente que envidió a los judíos se llenaron en ese momento y manifestaron abiertamente su odio. Entonces este es el contexto, y para este judío común y corriente, imagínense el dolor, la pena de decir, ¿cómo es posible? ¿Y por qué el rey emite un decreto como este? Ellos ni siquiera sabían que había un Amán por detrás de ese decreto, simplemente vieron el decreto firmado por el rey. ¿Por qué el rey nos va a hacer esto? ¿Cuál es la lógica? Entonces, en este contexto nosotros vemos que el Señor permite un libramiento de los judíos. Pero este libramiento de los judíos, esto es en realidad el mundo al revés. El verdadero mundo al revés es cuando en un mundo caído, caracterizado por el pecado, la ambición y la injusticia, podemos ver algo de justicia. ¿Y saben qué? Si hay algo que nosotros aprendemos de los animes, de Dragon Ball, de One Punch Man, es que a veces la justicia tiene que ser llevada a cabo de manera brutal. Si esa es la realidad. Entonces decimos, hagamos justicia, sí, que se reúnan las Naciones Unidas, la OEA en un salón reunidos discutiendo. Sabemos que muchas veces no es así la justicia se ejecuta de otras formas. La justicia, cuando realmente tiene que ejecutarse, a veces tiene que ser de una manera brutal. Y el Apocalipsis, yo no voy a entrar en detalles aquí porque ustedes tienen una serie completa sobre Apocalipsis en el canal de YouTube, entren ahí y vean. Pero en el Apocalipsis nosotros vemos que eso es lo que nos está diciendo, que cuando Cristo vuelva, Él va a ejercer justicia, y la justicia se ejerce de esa manera. La justicia en un mundo tan podrido y tan putrefacto, en un mundo donde está todo realmente echado a perder, donde reina la ambición y la injusticia, la justicia en un mundo así tiene que llevarse a cabo de forma brutal. No hay otra manera. No hay otra forma. Cristo lo sabe. La pregunta es si tú y yo lo sabemos, o nos hemos dejado más contaminar por las filosofías hipientas, ¿no?, que por la visión bíblica de cómo realmente se ejerce la justicia en ciertos momentos. Y esto es lo que nosotros vemos aquí, vemos un destello de justicia en un contexto de terrible injusticia y oscuridad. Y ese destello llega de una manera violenta. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, vemos algunas cosas que yo quisiera destacar en este texto final de Esther 9 y 10. Lo primero que nosotros vemos es que efectivamente hay un tema político ahora que Mardoqueo usa a favor del pueblo del Señor. Es una relación compleja. La relación de los creyentes con el poder es complicada. Muchas veces vemos como los creyentes que llegan al poder político, económico, lo que sea, se corrompen en uno o en más aspectos. Pero también es verdad que vemos muchas veces en la historia, y tenemos que ser justos con eso, que muchos creyentes en el poder tuvieron la integridad para poder utilizar eso para el bien del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Vemos ambos casos en la historia. La relación con el poder ha sido compleja en general, ¿sí? Ha sido compleja. Pero aquí nosotros vemos que Mardoqueo utiliza su influencia política justamente permitiendo o haciendo que las personas le teman. Es tal el poder que tiene Mardoqueo, nos dicen los versículos 3 y 4. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real, su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los sátrapas, gobernadores, etcétera, por miedo a Mardoqueo, ahora ya no se van a quedar de brazos cruzados si alguien se levanta contra un judío. Pero tuvo que ocurrir algo que nosotros vimos en la predicación que nos trajo Roberto. Esther tuvo que salir del closet, ¿no? Esther tuvo que decir, soy judía. Eso tuvo que ocurrir. Y al final del día, esa idea que tenían al inicio Mardoqueo y Esther de ocultemos tu identidad judía, se demostró que era una pésima idea. Porque el hecho de mostrar y de decir, soy judía, el hecho de decir, y Mardoqueo es mi primo que me crió, mi padre adoptivo, él me crió cuando mis padres murieron, somos judíos,
ahora hace que a Mardoqueo incluso se le dé un título. Varias veces en el texto, ¿se fijaron? Mardoqueo el judío. Mardoqueo el judío. Que era muy probablemente como la gente lo conoció y como se hizo famoso en el imperio. Mardoqueo el judío. Ahora fíjense lo interesante que es esto. Mardoqueo el judío es el segundo en el reino después de Asuero. Es un tipo poderosísimo. Y resulta que yo soy un simple gobernador de una ciudad y en mi ciudad hay un grupito que quiere matar a los judíos. ¿Qué voy a hacer yo si yo sé que el segundo en el reino se llama Mardoqueo el judío? Evidentemente voy a tratar de ver alguna manera de que esas personas no maten a los judíos. Voy a tratar de estar bien con los judíos de mi ciudad. Eso se generó y eso efectivamente fue lo que ocurrió. Vemos también algunas otras cosas más. Vemos que hay como decía, una aplicación brutal de la justicia. Pero esta aplicación brutal de la justicia es que no nos engañe. Nosotros vemos y nos parece que es como algo muy terrible. Y sin duda alguna que lo es. Es una aplicación brutal, como decíamos. Pero no nos quedemos con la idea errónea de que los judíos ahora se aprovecharon de la situación. Porque si tú te fijas, en 3 ocasiones el texto nos dice que, por ejemplo, mataron a los 10 hijos de Amán, pero no les quitaron ninguno de sus bienes. ¿Se fijaron en eso? Versículo 10. Después dice que mataron al resto de los enemigos de los judíos en Susa, pero no les quitaron ninguno de sus bienes. Verso 15. Y luego en el 16, por tercera vez nos repite que en todo el resto del imperio, las 127 provincias, mataron a cerca de 75.000 enemigos de los judíos, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Observa eso en tu Biblia, 3 veces, verso 10, verso 15 y verso 16. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que esta era una guerra santa para ellos. Ellos no fueron simplemente, ahora nos quisieron matar, nosotros los vamos a matar de vuelta. No era simple vendetta. Ellos asumieron que esto era una forma de ejercer justicia de parte de Dios y entendieron que era una guerra santa. Tal vez ustedes se acordará cuando Dios ordena a Josué y a su ejército que maten todo el Jericó y no se queden con nada. ¿Se acuerdan de eso? Porque Jericó era tan impía, Jericó era tan maligna, Jericó mataba a los niños, eso era un hecho. Jericó mataba a las mujeres que se quedaban viudas. Era tal la maldad en Jericó que Dios le da una orden al pueblo de Israel cuando van a conquistar Jericó. Le dice, en el caso de Jericó, no se queden con nada como botín. Mátenlos, pero no se pueden quedar con nada. Ni siquiera con un buey, con un cabrito, con una moneda de oro, nada. Todo lo van a quemar. ¿Se acuerdan de esa orden? Está ahí en el libro de Josué. Esa orden hubo un judío que no la entendió, ¿no? Que no le gustó. ¿Se acuerdan o no? Y el tipo vino y se quedó con algunas cositas y las escondió debajo de su tienda, ¿no? De su carpa. Y finalmente igual lo terminaron pillando y murió él con todas las cosas. Lo interesante es que esta es la lógica de una guerra santa. Y aquí está siguiendo la lógica de guerra santa. Acuérdense que el decreto que había escrito Mardoqueo permitía que se apoderaran de sus bienes. El decreto se los permitía. Pero al momento de matar a sus enemigos, ellos no se apoderaron de nada. Y no solo eso, sino que también Esther quiso que los colgaran de un madero, que según la ley de Moisés era una forma de maldecir a alguien en una guerra santa, justamente. Cuando en una guerra santa se mataba a alguien, se le colgaba, se le ahorcaba de un árbol, o se le colgaba de un madero, o se le empalaba. Y de esa manera quedaba visible. Esto ocurre con los enemigos de Dios y de su pueblo. Entonces, en este momento, cuando el rey, que es Asuero, que es Jerjes, ¿cierto? Que Frank Miller muy bien lo presentó ahí en 300, ahí está Jerjes. Jerjes, cuando sabe que los judíos mataron a 500 en la ciudad de Susa, Jerjes pareciera como que al inicio, si leemos así, sin prestar atención, nos va a parecer como que él está reprochando. Porque le dice así, oye, los judíos mataron y aniquilaron a 500 hombres a los 10 hijos de Amán en la ciudad de Susa. ¿Qué no habrán hecho en el resto de sus provincias del reino? Sí. Pero en realidad no es un reproche, es una admiración. Él dice, oye, qué bacán tu pueblo, son buenos para matar. Porque mira lo que le dice después.
le dice, dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Ustedes se acuerdan que cada vez que el rey Asuero le agradaba algo, ofrecía la mitad del reino? ¿Sí? Estas eran las costumbres de Asuero. Y ahora nosotros vemos aquí a Asuero entusiasmado con esto. No sé si le recorrió un frío en la espina dorsal a Asuero cuando supo. Alguna emoción, ¿no? ¿Sí? Lo interesante es que él se emocionó y le dice, oye, qué interesante. Dice, dime lo que quieres, yo te daré. Entonces dice, danos un día más, le dice ella, porque aún hay enemigos que queremos matar. Bien, dice, me gusta esto, dice Asuero. ¿Sí? Y además, permítenos que colguemos de un madero, colgado en una estaca, a nuestros enemigos. Fíjense el pensamiento de Esther. Ahora Esther asumió totalmente su identidad judía. Si esta es una guerra santa, a los enemigos de Dios hay que colgarlos. ¿Sí? Brutal, brutal. Pero cuando se está viviendo en un contexto de oscuridad y opresión, a veces la única manera de hacer justicia es de forma brutal. Luego entonces, nosotros vemos algunas cosas interesantes. Viene el famoso dicho, ¿cierto?, de los judíos, ¿cierto? Nos quisieron matar, no lo pudieron, vámonos a comer. Aquí viene, se cumple plenamente este dicho en Purim, porque efectivamente lo que ellos hacen a continuación, desde el verso 18 en adelante, es celebrar el Purim. Está todo el decreto, pero ellos se reúnen. Y miren cómo ellos comprenden que este es un tiempo de alegría para el oprimido. Se dan regalos entre sí. ¿Y qué más? ¿Le dan regalo a quiénes? ¿Se fijaron? A los pobres. A todos aquellos que durante siglos habían sido postergados por el imperio. Durante ese día se les entregaban regalos. Y la idea de entregarles regalos no es simplemente, oye, hice un pastelito, cómelo. Es más que eso. La idea de entregarles regalos es entregarles objetos de valor para que ellos puedan superar su pobreza. Interesante, ¿no? Es una celebración que empezamos a verla en perspectiva. No es simplemente una vendetta. Ah, nos quisieron matar. No, esto no es Corleone, ¿no? Hay que Corleone, ¿se acuerdan? La vendetta de Corleone es absolutamente genial. Hay que reconocerlo. Pero aquí no es el punto, aquí no es una vendetta mafiosa. Aquí ellos se dieron cuenta que hubo una conspiración terrible y que un imperio que ya era maligno, injusto, ambicioso, pecaminoso, ese imperio ya era así. Más encima este imperio permite que un decreto aún más impío de toda la impiedad que ya era en el imperio, como sistema, permite que una impiedad aún mayor se genere en ellos. Ellos ayunan, claman, el Señor les presenta la solución y ellos ven ahora entonces el momento para ejecutar justicia. Se vengan de sus enemigos, no se apoderan de ninguno de sus bienes, ojo ahí, no se enriquecieron con esto, solo se vengaron de ellos, como guerra santa, y en tercer lugar, bendijeron a todos los postergados del imperio. A los pobres les regalaron cosas que les permitieran a ellos tal vez venderlas y poder salir de un estado de pobreza o empezar algo. Tal vez el panadero le regaló su máquina para hacer pan. No lo sé. ¿Sí? Tal vez el agricultor le regaló una hectárea. Te doy esta tierra para que la trabajes. Te voy a enseñar a cultivar. Regalos a los pobres. Para bendecir a aquellos que por siglos habían sido postergados por el imperio. ¿Cuál es el concepto de Purim, por lo tanto, para el judío? Y conversa esto con cualquier judío observante, él les va a confirmar esto. El concepto de Purim para el judío es que sea un día de hacer justicia al oprimido. Y que nos alegremos haciendo justicia, porque es con banquete, con alegría, con banquete, con orejitas de Amán. Una cosa interesante también que nosotros notamos aquí es el hecho de que el decreto o la carta tiene algunas cosas que nos parecen un poco distintas, y específicamente una cosa. Vean ahí en el verso 24. La carta que llegó a todo el imperio decía así: porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca. Aquí hay un juego de palabras muy sutil. Nos parece en el 25 a primera vista como que nos está contando los hechos exactamente como ocurrieron. Porque si uno va un poquito más atrás,
va a ver que no fue exactamente así, no fue como que el rey vino y hizo que toda la maldad que quería Amán hacer recayera sobre él y sus hijos y que él decretó esto. No es exactamente así. Entonces algunos dicen que esta carta tiene como una redacción políticamente correcta para recorrer el imperio. Sin embargo, a mí no me convence mucho esa interpretación. Y me quedo más con la idea que otro intérprete dice y que presenta, que aquí hay un juego sutil de palabras, donde cuando habla del rey, no está y en ningún momento menciona el nombre del rey. ¿Se fijaron en eso? No dice, pero cuando Ester se presentó ante el rey Asuero, este ordenó que el malvado plan de Amán cayera sobre su cabeza y sus hijos. No dice eso. No dice el rey Asuero, dice el rey. Entonces es muy probable que aquí la intención sea justamente mostrar que el verdadero rey por detrás de esta historia, que es Dios, hizo que eso ocurriera. Y es probable, por lo tanto, que aquí, si bien no está nombrado, se mencione a Dios nuevamente de manera indirecta, como había ocurrido en otras veces anteriores en el libro. Diciendo, ella se presentó ante el rey. ¿Cuándo se presentó ante el rey? Cuando ayunó por 3 días. ¿Se estaba presentando ante quién? Ante el Señor, ante Dios, ante el rey. ¿Y qué decretó el verdadero rey, el rey del universo, el soberano? Él decretó que el malvado plan de Amán recayera sobre su cabeza y la de sus hijos. Entonces, esto también es un aspecto interesante. Finalmente, en el verso 10, vemos nosotros una última cosa. Vemos que el imperio, en su esencia, no cambia. No cambia. Porque parte así el verso 10. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Eso no es como una cosa muy buena, ¿no? No sé cuando ustedes reciben a veces, oye, nos aumentaron los impuestos. No sé a cuánto les gusta esa noticia, ¿sí? Y efectivamente se aumentaron los impuestos y hubo impuestos en todo el imperio. Y dice después que los hechos del poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual elevó el rey, se hayan registrado en las crónicas de los reyes de Media y Persia, y habla entonces de la grandeza de Mardoqueo. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su, literalmente, shalom, su bienestar. ¿Qué es lo interesante aquí también en este último capítulo, solo de 3 versículos? Que lo que nos retrata este capítulo es que el rey Asuero seguía estando en el poder. Y el rey Asuero no es Dios. El rey Asuero no es el Mesías, para nada. El rey Asuero no es rey justo, no es un rey bueno, no es un rey misericordioso. El rey Asuero no tiene ninguna de esas características. Siendo y permaneciendo en el trono del imperio un rey maligno como Asuero, sin embargo Dios igual hizo justicia. Una primera lección que nosotros aprendemos es esa. A veces nosotros pensamos, ¿cuándo Dios ejercerá justicia? Sí, cuando todos los malvados que están en el poder se vayan. Y se vayan todos, que no quede ni uno. Pero la verdad es que muchas veces Dios, en su soberanía y perfecta sabiduría, ejerce justicia sin sacar a los malos del poder. Asuero sigue siendo el rey. Y Asuero sigue imponiendo tributos. Y aumenta los impuestos y oprime. Sigue estando el imperio. Solo que en ese imperio ahora había una lucecita. Un Mardoqueo, un judío, que tenía poder y que promovía el shalom, que promovía el bienestar. Y vemos que esto ocurre varias veces en la Biblia, ¿no? Faraón, ¿quién es Faraón? Pues no podemos hablar de Faraón como un hombre justo, correcto, un gran gobernante. No, podemos hablar de Faraón como lo que él era, un opresor, un tirano. ¿Pero quién estaba como segundo? José. Vemos a Nabucodonosor, tirano, aún peor, tirano, cruel, que mataba a sus enemigos, que destruía, sangriento, sanguinario. ¿Quién era su consejero principal? Daniel. ¿No les parece interesante esto? Ahora, ¿qué está este rey? Asuero.
Sigue siendo el mismo Asuero de siempre, imponiendo tributos a todo, incluso a las islitas, dice, es interesante, hasta a las islas chiquititas del imperio le impuso tributos a este desgraciado. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero a su lado ahora estaba Mardoqueo, que promovía el shalom, que promovía el bienestar. Es como si nos dijera, hubo una lucecita de esperanza, pero aún estamos bajo un imperio maligno. Así concluye el libro de Esther. 3 cosas que yo quisiera mencionar, por lo tanto, para terminar. En primer lugar, en el mundo al revés, los opresores son castigados. ¿Se fijaron en eso? Es el verdadero mundo al revés. Recuerden, el mundo es cruel, desolador, triste. Lo siento. No quería echarles a perder el domingo, pero... Sin embargo, en el mundo al revés, hay luz de esperanza, hay momentos y ahí está sobre todo la presencia de Dios, acompañando, bendiciendo a su pueblo y permitiéndonos caminar en este mundo. Y de repente hay momentos donde vemos el mundo al revés. Los opresores son castigados. ¿Sí? Ahora cuando estuve en Alemania, siempre me acuerdo de este tema, de esta cosa súper interesante con el muro de Berlín. Hay en todos lados museitos del muro de Berlín, es lo que uno ve por todos lados, incluso hacen como un negocio con eso en realidad. Sí, es verdad. Y hay películas pasando todo el rato de cuando los soldados empiezan a botar el muro y llega la gente y les quita a los soldados los martillos y ellos empiezan a botar los muros. ¿Viste? Esas escenas son famosas, ¿no? Y cuando la gente misma empieza y después se bota el muro y la gente se abraza. Hay días en la historia que son para recordarlos, ¿no? ¿Sí o no? Cuando cayó el muro de Berlín, ¿sí o no? Un lindo día para recordar, familias se volvieron a unir, ¿cierto? Algo maravilloso. Lindo día para recordar, 5 de octubre, cuando ganó el no. ¿Se acuerdan de eso, no? Hermoso día para recordar, pero hermano, por si tú eres de derecha o de izquierda, se recuperó la democracia en este país. Ese es el punto. Y también un lindo día para recordar. Tengo un primo mío que celebró con leche con chocolate por causa de la ley, ¿no? Y estaba tan feliz, yo tengo que tomar algo para celebrar. Y lo único que había en la esquina era leche con chocolate. Y se tomó como 3 litros de leche con chocolate. Pero había que responder al instinto, ¿no? Entonces, en estos días donde el mundo se pone al revés, donde vemos algo de bondad, de luz en el mundo, los opresores son castigados. En el mundo al revés también, los oprimidos hacen fiesta. ¿Sí o no? Porque esto no es lo normal, ¿no? ¿Es normal que el oprimido haga fiesta? No es lo normal. En el mundo al revés, los oprimidos hacen fiesta, ¿sí o no? Pero aquí es donde viene algo interesante y es lo último que quiero decirles sobre el mundo al revés, por favor. El mundo al revés no es de este mundo. Pero el mundo al revés va a ser la realidad definitiva de este mundo cuando Cristo vuelva. Y ahí ya no va a ser más el mundo al revés, ese va a ser el mundo. Un mundo de justicia, de paz, de gozo para el que ha sufrido, de secar las lágrimas de los que han llorado, de darle alegría a los que han estado en tristeza. Va a ser el día en el cual los que se lamentaron van a bailar. Va a ser el día en el cual todos aquellos que de tristeza no comieron van a festejar en un banquete, llenos de alegría, junto con Cristo que es su Salvador. Y ese va a ser el estado de cosas desde ese día y para siempre. Entonces, ¿saben qué? Lo hermoso es que este mundo actual en el cual nosotros estamos, este mundo caído, les tengo una buena noticia, no es para siempre. Pero el mundo de justicia, de paz y de gozo, ese sí va a durar para siempre, cuando Cristo venga. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Todavía están los asueros en el poder, cobrando los impuestos y oprimiéndonos. Pero Dios nos permite lucecitas, un Mardoqueo allí, una Esther allá, que el Señor bendiga a todas las mujeres en el poder, ¿sí? Que el Señor las bendiga, las use, las mujeres líderes, necesitamos más, estoy seguro de eso, ¿sí? Mujeres creyentes, que lideren, eso es muy importante, las necesitamos, han marcado una diferencia en la historia. Pero la verdad es que nada es definitivo hasta que Cristo venga. Porque el mundo al revés, este mundo de justicia, paz, gozo, alegría, no es de este mundo. Pero Cristo lo trae y viene pronto. Cristo trae esta realidad. Y cuando Cristo vuelva,
nosotros disfrutaremos de esta realidad por siempre. Mantengamos nuestra esperanza ahí. Esa es la invitación de alguna manera del libro de Esther. A mirar no solamente lo que ocurrió en el pasado, sino en el futuro. Algún día vendrá un rey que sí será justo, no será como Asuero. Es como si el libro terminara así. Vendrá un rey. No sabemos quién será ni cómo será, pero vendrá un rey justo y ya no será más Asuero. Ya no van a ser más los asueros los que gobiernan. De alguna manera el libro de Esther nos está invitando al final a mantener nuestra esperanza en que Cristo ya vuelve, Cristo ya viene, y que cuando Él venga, todos aquellos que hemos creído en Él disfrutaremos por siempre de vida eterna, gozo junto a Él. Los invito a Él. Gracias, Señor, porque Tú nos das Tu palabra. Gracias por esta mañana en la que Tú nos has permitido, Señor, llegar al final de un ciclo aprendiendo algo maravilloso, Señor.